Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Las fotografías de la boda son muy delicadas, pues son únicas e irrepetibles. Una fotografía perdida no se recuperará, pues captura un momento específico. Es por esto que las parejas deben asegurarse de tener un fotógrafo profesional y un muy buen contrato para proteger su boda. Hoy te digo los elementos para saber si el contrato es adecuado y los protege. Comencemos. Cuando las parejas encuentran a su fotógrafo de boda ideal, quieren pasar directamente a las cosas divertidas como la elección de las tomas, las fotos del compromiso y la elección de ubicaciones para la sesión de los novios. Pero revisar y firmar un contrato de fotografía de boda es un paso esencial y de los primeros que deben realizar. Los contratos no son glamurosos y el lenguaje legal difícilmente emociona a las parejas. Es por eso que suelen ponerlos en segundo plano, ya que los temas interesantes como la programación de sus sesiones de fotos tienen prioridad. Pero es importante que tanto las parejas como los fotógrafos de boda se tomen en serio estos documentos. ¿Pero qué es un contrato de fotografía de bodas? Es un acuerdo vinculante entre una pareja y su fotógrafo que describe las expectativas, responsabilidades, resultados y políticas del fotógrafo, incluida la reprogramación, el monto, momento del pago e incluso la cancelación. Por lo que si las cosas salieran mal, es genial tener ese documento, que es una forma de que los fotógrafos y las parejas se protegen. La importancia del contrato tiene sentido, pero ¿los fotógrafos o las parejas realmente usan sus contratos? Sí. Desgraciadamente, tanto parejas como fotógrafos pueden llegar a faltar al acuerdo. Lo más común es incumplimiento de contrato cuando no se prestan los servicios pactados, tergiversación cuando se promete cierto tipo de foto pero no se cumple, apropiación indebida cuando un fotógrafo utiliza una foto sin autorización o falta de pago de las parejas. La pareja debe reunirse con el fotógrafo antes de la boda para seleccionar un paquete de fotografías, discutir qué fotografías les gustaría y ver su contrato. ¿Qué puntos deben describirse en el contrato? Si bien los estilos de fotografía, los paquetes y las poses varían, la mayoría de los contratos son similares. Un contrato de fotografía de bodas debe contener los siguientes detalles. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para seguir creciendo. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Información general. Incluye los nombres, direcciones e información de contacto de la pareja y el fotógrafo. La fecha de la boda con mes, día, año y la hora, por ejemplo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El nombre de cada ubicación de la ceremonia, recepción y cualquier otro lugar que se incluya en el paquete fotográfico y cualquier evento extra como un after party o tomas previas a la ceremonia. Detalles del paquete. No es suficiente indicar simplemente paquete X. El contrato debe ser específico para evitar cualquier confusión. Deben enumerar todo lo incluido con detalles con una lista enumerada de imágenes y servicios incluidos. Por ejemplo, 20 fotos del arreglo de la novia previo a la ceremonia. Esta debe ser la misma información que estará en su factura. También deben incluir la cantidad total de fotos físicas o digitales, cuándo recibirán pruebas de las fotos, cuánto tardarán en entregar las fotografías finales, cómo las recibirán y detalles de derechos de autor sobre sus fotos, así como estipulaciones sobre cómo y dónde su fotógrafo puede compartir las fotos de su boda, como sus redes sociales, como referencias a clientes potenciales y su sitio web. Pago acordado. Se deben incluir detalles como el pago inicial, cronograma de pagos, cargos por pagos atrasados, depósitos, tarifas no reembolsables, si se pagará el resto total después de revisar las imágenes, cualquier reembolso y tarifa de cancelación. Muchos fotógrafos requieren un depósito del 50% al firmar el contrato y el pago final 30 días antes de la boda. Tiempo de entrega. Para un fotógrafo de bodas, el trabajo está a medio terminar al final de la boda.
El producto final se entrega semanas y en algunos casos meses después. Esto puede ser un poco frustrante para las parejas ansiosas, por lo que es importante tener claros los tiempos. Reprogramación o cancelación. Deben aclarar las políticas de reprogramación y cancelación, incluyendo cualquier restricción de tiempo. Por ejemplo, se puede establecer que la pareja debe avisar al menos un mes antes de reprogramar o cancelar para recibir un reembolso total o parcial, o el límite de reprogramar 90 días posteriores a la fecha de la boda. Método de pago. A pesar de ser conveniente, los fotógrafos rara vez aceptan el pago con tarjeta de crédito. Los métodos de pago deben indicarse claramente junto con el pago acordado. Si el fotógrafo acepta cheques, si solo requiere depósitos o bien pago en efectivo. Obtención de permisos. Algunas locaciones para las fotos requieren de obtener permisos de ciertas instituciones particulares o gubernamentales. En el contrato se debe determinar quién es el responsable de tramitar y obtener los permisos necesarios. Es importante establecer esto lo más pronto posible para que no les rechacen o concedan a alguien más el permiso en su fecha. Responsabilidad. Atentos. Se incluye una cláusula que autoriza y exime al fotógrafo y su equipo de cualquier responsabilidad en caso de lesión, discapacidad o muerte durante las sesiones de fotos. Es decir, a menos que sea el resultado de actos directos o negligencia por parte del fotógrafo, no se le debe responsabilizar de las lesiones de la pareja, cortejo o invitados por sus acciones o circunstancias externas. Derechos de autor. Cuando la pareja recibe las imágenes de su boda, quiere compartirlas en sus redes sociales con el mundo. Pero hay algunos fotógrafos de renombre que no lo permiten. Estos asumen que solo vas a imprimir tus fotos y ponerlas en tu pared. Pero en su contrato estipulan que una pareja no tiene derecho a publicarlas sin el permiso del fotógrafo. Estén atentos a esto. Cláusula de alimentos. La pareja es responsable de proporcionar la comida a los proveedores de la recepción, como el fotógrafo y la banda, pero normalmente se aplica la cobertura de eventos que dura una cantidad determinada de horas. El contrato de fotografía de bodas debe aclarar este periodo de tiempo, así como cuántas personas requerirán los alimentos. Horas extra. Cuando las parejas y el fotógrafo firman su contrato, son meses y en algunos casos, más de un año de antelación a la boda. Generalmente en este punto la pareja no tiene idea cuál será el horario del día, por lo que es difícil precisar las horas exactas. Asegúrense de que el contrato incluye el costo de las horas adicionales si necesitara quedarse más tiempo. Sin un contrato detallado es difícil probar que la pareja no cumplió con el pago total o un fotógrafo no cumplió con los servicios acordados. Eso podría dejar a las parejas sin las fotos con las que han estado soñando. Asegúrense de que el contrato esté firmado por todos para que sea válido. Ahora pueden entender y cerciorarse de firmar un buen contrato para sus fotos de boda. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.